Bueno, estamos en una segunda parte acerca del Día del Señor que habla el apóstol Pedro. El apóstol Pedro explica el Día del Señor, pero hoy como predicador del Señor, como profeta y evangelista, quiero ministrar a los oyentes y a mi hermana Patricia aquí, que está también afilando su espada. La Biblia dice que hierro con hierro se afilan. Estamos perfeccionándonos en el área de la predicación. Las escrituras dicen que los que enseñan la palabra no sean los neófitos, que no sea un neófito. Enseña el apóstol Pablo en las cartas a Timoteo, a Tito, a las cartas doctrinales, que no sea un neófito para que no caiga en lazo del diablo. ¿Y el diablo qué es? Padre mentira. ¿El diablo qué es? Espíritu de error. ¿El diablo qué es? Espíritu de confusión. Entonces, ¿qué puede traer esta carta de 2 de Pedro capítulo 3? La confusión de la que muchos han caído. Y de repente tú has oído lo que voy a decirte, que ya Cristo no viene, que Cristo está reinando. ¿Por qué razón dicen que Cristo está reinando? Porque han pasado 2000 años. Y el Señor, ¿dónde está su venida? ¿Dónde está su advenimiento? El mismo apóstol Pablo explica que ¿dónde está su venida? ¿Dónde está su advenimiento? Los burladores, los detractores del mensaje, los incrédulos. Pero el apóstol Pablo especifica la venida de Cristo invisible. Es más, de todos los apóstoles, al único que se le reveló la venida invisible de Cristo fue el apóstol Pablo. Pedro, que era un apóstol del Señor Jesucristo, sin embargo, él declara una palabra aquí que concuerda con la palabra de Pablo, porque él dice viene como ladrón. Como viene como ladrón es la misma palabra que el apóstol Pablo explica en 1 Tesalonicenses 4, que el Señor con voz de mando. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Para esos que dicen que ya Cristo vino, ¿cuándo hemos oído que los muertos han resucitado? Cuando los muertos resuciten, dice que los que hayamos quedado seremos tomados. La palabra en griego es arpaxo. Seremos tomados por la fuerza. Hay 3 ejemplos de arpaxo. La Biblia dice que Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Enoc es una figura de la iglesia. Elías no vio muerte. Elías también es una figura de la iglesia. Entonces, la venida de Cristo invisible. El apóstol Pedro no explica esto porque no se le fue revelado. Se le reveló fue al apóstol Pablo. Eso es lo primero que quiero que entiendan los predicadores y que entiendan los no creyentes. Ahora, mi hermano, ¿pero dónde Cristo dijo eso? Cristo lo explicó. Usted cuando ve Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 24, Jesucristo explica de que ahí tiene una venida invisible y una venida visible. La venida invisible que Cristo explica es que 2 andarán en el camino, el uno será tomado y el otro será dejado. Esa es la venida invisible, la que explicó el apóstol Pablo. Serán tomados los que estén vivos y tendremos una reunión con el Señor en las nubes del aire. Esa es la venida invisible. Cristo dijo, como el relámpago que sale del oriente al occidente. Dice el apóstol Pablo, al final trompeta, el Señor con voz de mando. Al final trompeta, el Señor con voz de mando. Muchos también ligan, muchos falsos maestros, falsas enseñanzas. Escuche esto, hay muchas falsas enseñanzas y hay muchos falsos maestros. Dicen que la trompeta que habla el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses son las trompetas de Apocalipsis. No. Las trompetas de Apocalipsis son trompetas de ángeles. Ángeles que traen mensajes de juicio. La trompeta que habla el apóstol Pablo es la voz del Señor. Es el Señor con voz de mando. Es el Señor con voz de trompeta. Es el Señor con voz de arcángel. Es una figura de voz de ángel. Pero es la voz del Señor que va a levantar a su pueblo. Así que es bueno que yo especifique esto, para que salgamos del error. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Jesucristo dijo que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se estaban casando, se estaban dando en casamiento, estaban en borrachera y vino Cristo sorpresa como ladrón. El Señor también habla, dice que como los días de Lot, vino el juicio de Dios, destruyó Sodoma y Gomorra. O sea, Cristo
habla claramente en Mateo capítulo 24. Yo voy a terminar con esta parte. Es bueno. El Señor habla de que hay una venida invisible. Su misericordia. Él viene y tendrá una cita en la nube del aire con sus creyentes. Los ángeles irán a los 4 ángulos de la tierra, donde esté un creyente en China, donde esté un creyente allá en Europa, donde esté un creyente allá en África, donde esté un creyente allá en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, donde esté un creyente, dice la Biblia, donde estén los cuerpos muertos, allí irán las águilas, allí irán los buitres, irán los ángeles y levantarán al pueblo. Aleluya. Mateo 24, lee Mateo 24, por eso que hay que leer Biblia. Lee Biblia. Hay que leer Biblia, pero no simplemente como un lector de información. Hay que leer Biblia con la comunión del Espíritu Santo para que nos vaya instruyendo. El Espíritu Santo es una persona que habla. El Espíritu Santo es una persona que guía, que dirige, que consuela, que exhorta, que reprende. El Espíritu Santo nos da los dones de sabiduría, dones de conocimiento del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo habla al libro de los Efesios: pidamos a Dios en oración espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación. Y dice la palabra que abundemos en mucha ciencia de la palabra. Entonces Mateo 24 habla de la venida invisible, pero también Mateo 24 dice la Biblia: el Hijo del Hombre viene en una nube. Aquí el Señor en Mateo 24 explica la venida invisible. Los ángeles recogerán el pueblo, pero también habla de la segunda venida, que viene en una nube. Y vendrán al Hijo del Hombre en una nube y plantará su reino con autoridad y con poder. Jesucristo viene con autoridad y con poder. Y dice la Biblia que con vara de hierro gobernará la tierra por 1000 años. Eso es lo que quiero explicarte, que si no se explica a través de la revelación del Espíritu Santo, muchos podrían confundirse en lo que es la venida invisible de Cristo y la venida visible. ¿Cuántos minutos van allí, mamá? ¿Cuántos llevamos allí? 7. ¿Pablo?